momento de poder partir, los tenemos a todos silenciados, pero es para que no se confundan los audios solamente y podamos escuchar bien a Cristian. Es la primera vez que hacemos esta iniciativa interregional, así que muchas gracias por ser parte. Yo soy Judith, la coordinadora de la región metropolitana de Fundación Trascender, eh, y el darles como algunos mini detalles que los van a ir complementando Carla, Elizabeth y Patricia, que son coordinadoras también de la fundación, y parto yo diciéndoles que esta es una primera aproximación, que de aquí no van a salir todas las ideas, pero sí esperamos que haya momentos de reflexión donde todas las organizaciones que están llevando a cabo proyectos sociales y educacionales eh, puedan repensar sus estrategias de cómo llevar sus planes de intervención. Siento que hoy día estamos todos en un desafío, que creíamos que lo presencial era lo único o lo más válido, y hoy en día nos estamos viendo enfrentados a otro tipo de iniciativa, así que esperamos que esto sea de apoyo para ustedes. Vamos a tener instancias donde vamos a poder compartir algunas experiencias, y dejo a Patricia para que les cuente un poco de Cristian, nuestro relator, y así sucesivamente. Hola a todos y a todas, espero que estén súper bien. Soy Patricia Antofagasta, coordinadora de Trascender. Y bueno, Cristian Celedón es nuestro voluntario ya hace varios años en Fundación Trascender. Estuvo aquí trabajando en voluntariado en Antofagasta y luego emigró a Santiago, donde desde ahí nos está apoyando. Bueno, Cristian, como le decía, es voluntario, es psicólogo de la Universidad Católica del Norte, eh, es asesor educativo en la Universidad de Chile, tiene un máster en educación, política pública y equidad, que lo obtuvo en la Universidad de Reino Unido, en Glasgow. Es consultor educativo de la Universidad Católica del Norte, cofundador y coordinador de la Red Internacional Education Public Policy and Equity Network del Reino Unido, y finalmente consultor independiente de la educación para diversas instituciones. Y entre eso está el voluntariado en Trascender. Dale, Carla. Súper. Hola a todos y todas, soy Carla de Vice Bio Bio, también coordinadora de proyectos de voluntariado en Trascender. Y como se podrán dar cuenta, de hecho ya en el chat veo varias palabras positivas al respecto. Nos encontramos personas de distintas ciudades, tanto de Chile como de otros países, tanto de regiones en donde se encuentra Trascender, que sería Antofagasta, Metropolitana y Bio Bio, como también de otras ciudades en otras regiones del país. Inclusive tenemos amigos y amigas de México, de Colombia, de Honduras, de Perú, entre otros países, lo cual también nos tiene muy contentos y contentas. Por nombrar algunos países de residencia de quienes nos acompañan en esta jornada. Y justamente esto va en la lógica de reflexión que les mencionaba Judith y que van a poder también darse cuenta a lo largo de la exposición de Cristian, en la que buscamos compartir experiencias y buscar respuestas a problemas comunes en esta migración desde lo presencial a lo no presencial. En el fondo, si bien es cierto, nos encontramos en distintos lugares del continente, hay un montón de temas comunes ante los cuales podemos ir pensando, problematizando y también compartir buenas prácticas y en el fondo, de forma colaborativa, poder ir dando respuesta al contexto sanitario que hoy en día nos tiene un poco cambiando nuestra forma de trabajar. Y justamente, ya enfocándonos en el trabajo mismo de este webinar, la Elizabeth, compañera nuestra, nos va a contar más o menos bajo qué principios y bajo qué normas vamos a ir trabajando hoy día para que no nos desordenemos y podamos sacar el provecho máximo a lo que converse Cristian y también a lo que conversemos nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Elizabeth Silva, soy coordinadora de gestión territorial en Fundación Trascender. Bueno, les voy a contar un poco sobre la estructura de este webinar. Posterior a esta bienvenida y presentación que acabamos de realizar, vamos a ver un trabajo en grupo. Ahí Cristian va a liderar esta actividad. Posterior a esto va a venir una presentación de Cristian, donde vamos a profundizar un poco en el tema que nos convoca. Después, Javier Aprieto
Se nos cayó Elizabeth, parece. Bueno, son temas de la tecnología, esas cosas pasan. Pero va a venir Javier Prieto después a contar un poco de cómo estamos llevándolo nosotros como Fundación Trascender el teletrabajo y cómo estamos traspasando nuestras metodologías de intervención. Y yo creo que ya es momento de comenzar. Cristian, te cedemos la palabra para que empieces esta iniciativa. Cualquier duda que vayan teniendo nos pueden escribir por el chat como de manera interna. Alguna de las coordinadoras estamos súper atentas, si no logran escuchar bien o si pasa algo de manera interna. Antes de comenzar, les quería pedir, que ya lo conversó Judith al principio también en el chat, es importante que coloquen su nombre y su apellido, por favor, en el nombre de usuario, para poder identificarlos bien, al momento de poder también saber quiénes asistieron y quiénes no, para poder mandarles el material posteriormente. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Patricia, Judith, Elizabeth, a todo el equipo de Trascender. Quisiera darle la bienvenida. Mi nombre, como comentaba Patricia, es Cristian Celedón. Yo me encuentro en este momento en Santiago de Chile. Sé que hay varias personas no solo de Chile y de todas las regiones, sino que también de diferentes países. Así que darle la bienvenida a todos. Es muy bonito y algo que se ha dado muy bonito en estas jornadas de trabajo bajo la contingencia es que no hay fronteras. Todo con esta plataforma electrónica podemos llegar a diferentes lugares, así que hemos podido hacer bastantes trabajos vinculados con gente de diferentes países. Así que eso es bastante bonito. Un poco comentarles lo que vamos a trabajar hoy día respecto a mi presentación. Bueno, algo Elizabeth alcanzó a comentar antes que nos fuera, que son cosas que pasan en la tecnología, que tenemos que aceptarlo, de repente el internet se cae, son cosas que pasan. Lo que vamos a estar trabajando, por lo menos en la parte inicial de mi presentación, es, al principio vamos a hacer un ejercicio, les voy a explicar el porqué de este ejercicio, y luego voy a hacer una presentación, y recuerden que todas las preguntas las hacemos al final, en el espacio que se va a abrir de diálogo en la última parte de este taller, que seguramente vamos a estar trabajando aproximadamente, yo creo, hasta las 18, entre las 18:30 y las 19 horas máximo. Yo creo que en ese tiempo vamos a estar. Si es que se alarga y hay muchas preguntas, quizás nos alarguemos un poquito más. Pero yo creo que vamos a estar trabajando hasta las 18:30 y 19 máximo. De todas maneras, también podemos ir interactuando en el chat y ahí pueden ir haciendo también comentarios, yo lo voy a ir leyendo mientras vayamos avanzando. Lo primero que vamos a trabajar, y antes de presentarles propiamente tal la PPT, se ve todo bien, ¿cierto? Muy bien, hay unas manitos en Zoom que uno puede hacer así, que están como en las reacciones. Entonces de repente cuando yo pregunte se ve, y todos me ponen manitas así, entonces yo sé que se está viendo. Yo solo estoy presentando voy a tratar de tener todo abierto, de repente cuesta un poco tener el chat abierto todo, pero voy a intentar tener la mayoría de cosas abiertas para poder ir revisando lo que van comentando, etc. ¿Ya? Este taller, lo que vamos a ver a continuación, la sesión se llama Repensando la estrategia para programas educativos sociales educativos y sociales bajo el nuevo contexto no presencial. Obviamente la mayoría de los que estamos aquí y por algo están participando en este taller es porque están detrás de proyectos educativos en fundaciones, ONG, escuelas, liceos, colegios, instituciones educativas y sociales también, y se han visto complicados por lo que está sucediendo, que no ha obligado a migrar o a modificar las estrategias que habitualmente o tradicionalmente trabajábamos a esta modalidad no presencial, que para muchos ha sido primera vez que lo hacen, primera vez que tienen que enfrentar este ambiente remoto, y eso obviamente ha traído un montón de dificultades, ha activado un montón de mitos también, ha traído un montón de obstáculos de cómo podemos hacerlo, ha generado un shock masivo en muchas instituciones de no saber cómo enfrentar todo esto, y también eso nos lleva a cometer también muchos errores en la forma de enfrentar esta situación, porque tampoco sabemos hacerlo bien, y es normal, porque estamos en una situación de emergencia. Pero un poco aprovechando que hay gente de diferentes ciudades, de diferentes países, y antes de iniciar propiamente tal con la presentación, yo quiero que generemos primero un espacio de diálogo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Yo voy a ocupar una herramienta de Zoom,
para hacer primero un trabajo en grupo, para que todos tengan la oportunidad de conversar, ¿ya? Este trabajo inicial va a durar 10 minutos, y luego yo les voy a pedir que hagan un pequeño ejercicio para ya poder trabajar en la presentación. Les pido por favor atención para darle la instrucción. Lo primero, antes de hacer cualquier cosa, lo primero, yo les voy a pedir que vayan a esta página que se llama menti.com y les voy a pedir que ingresen ese código, ¿ya? Ir a la página menti.com, ingresen ese código. Nada más, todavía no ingresen nada en la página propiamente tal. Les voy a dar las instrucciones. Ahora necesito solamente que dejen abierto menti.com en un buscador y donde dice ingresar el código, ingresen ese código que es 820892, para que podamos interactuar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a ahora dejar de compartir pantalla, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantalla y les voy a dar las instrucciones de lo que vamos a trabajar, porque yo necesito primero conocer qué están haciendo para obviamente ir ocupando esa información mientras estemos conversando, ¿ya? Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a formar grupos. Una de las gracias que tiene Zoom es que se puede trabajar por grupos, ¿ya? Entonces yo voy a hacer grupos de entre 4 a 5 personas, ¿ya? Y obviamente van a quedar un montón de grupos, ¿ya? Pero no importa, yo los voy a mandar a trabajar en grupos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque van a tener un ratito bastante corto, ¿ya? Obviamente cuando estén en grupos les vamos a activar sus micrófonos para que puedan conversar. Entonces yo voy a pedir que rápidamente, cuando Zoom les va a mandar una instrucción que les va a decir, se quiere unir al grupo bla, y ustedes tienen que poner siempre aceptar, no rechacen porque si no van a quedar fuera. Poner aceptar, ¿ya? Cuando yo los forme en grupos. Una vez que los forme en grupos, ustedes van a apretar aceptar y se van a ir a su grupo. Y van a fijarse de que de estar en la sesión completa, van a pasar a una sesión donde van a haber 5 o 6 personas máximo, ¿ya? Así que no se asuste si aprieta aceptar y como que lo lleva para otro lado, no es que se cayó ni se desconectó, no, se fue a su grupo de trabajo, ¿ya? En el grupo de trabajo voy a pedir que rápidamente, recuerden, tenemos 10 minutos solamente, rápidamente uno del grupo se autoproclame, aquí autoproclame nomás, moderador del grupo, ¿ya? Entonces, el que sea más activo ya, llega a su grupo, ya yo quiero ser moderador, rápido. Por favor, sin vergüenza ni nada, pucha, no, nada. Rápido alguien, ya, yo quiero ser moderador, ¿ya? ¿Cuál va a ser la función del moderador? Primero, controlar los tiempos, y segundo, anotar las ideas, ¿ya? Entonces, los que entraron a Menti, si se fijan, va a pedir que anote algo. Yo hago una pregunta ahí, que en este caso puntual es cómo nuestros programas han enfrentado la contingencia, ¿ya? Todavía, y le voy a pedir que todavía no ingresen nada todavía, ¿ya? Todavía no ingresen nada. ¿Cómo nuestros programas han enfrentado la contingencia? ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a pedir? El moderador tiene que escribir la idea y entonces, ¿qué va a hacer? Ustedes van a ingresar a ese grupo, recuerden, uno se asigna moderador, y el moderador va a decir, tienen 1 minuto cada uno para hacer lo siguiente. Primero, contar quiénes son, mi nombre, y de qué país o ciudad soy, y dónde trabajo, así fundación tanto, eso, solamente eso, para que no se demore. Y en 1 minuto, contar cómo su lugar de trabajo, cómo su fundación, escuela, ONG, donde trabajen, ha enfrentado esta situación, cómo ha adaptado. No se pongan a hablar muy general, sino que hablen qué han hecho para adaptar sus proyectos, qué han hecho para poder continuar con sus proyectos, ¿ya? Entonces, esta va a ser una primera instancia bastante valiosa porque van a escuchar de 5 a 6 instituciones diferentes qué han estado haciendo, ¿ya? Entonces el moderador va controlando el tiempo y va diciendo ya estamos en el tiempo, pasemos al siguiente y así hasta completar el grupo. Y luego el moderador puede ir rápidamente en el Menti poniendo la idea en un solo texto, ¿ya? Y ese texto después lo comparte en Menti. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a empezar a ver que todos los textos van a empezar a compartirse en Menti, ¿ya? Después yo necesito eso para engancharlo con la primera parte de mi presentación. Entonces recuerden, yo los mando a ese grupo, el moderador se autodesigna, controla 1 minuto, cada uno cuenta quién es y qué está haciendo, cómo están haciendo para poder enfrentar esto,
Luego, cada uno presenta en un minuto, el moderador hace un resumen final, lo escribe, lo envía en Menti, y después se va a acabar el tiempo y todos vamos a volver aquí. Y yo voy a presentar el trabajo de todos y voy a empezar la presentación donde necesito eso. ¿Ya? ¿Listo? ¿Claro? Ya, los voy a enviar a grupos, no se asusten si les aparece un mensaje que los manda a grupos. Ya, entonces voy a asignar Ya. Ya regresaron todos a la sala principal. ¿Cómo estuvieron? ¿Alcanzaron a discutir algo, a conversar algo? Me imagino que sí, porque estuvieron hasta el último momento discutiendo. Ahora les voy a mostrar qué pasó en Menti, ¿ya? Qué es lo que salió de Menti. Entonces voy a... Un segundo. Por mientras sería ideal que las personas que se vienen integrando pongan su nombre y su apellido en el usuario para que podamos ir chequeando su asistencia. Es importante porque así después les podemos compartir el material. Miren, por ejemplo, estos son algunos comentarios. Debería ahora aparecerle algunos de los comentarios que escribieron. Entonces, por ejemplo, muchos hablan de cómo han tenido que adaptarse a teletrabajo, de cómo han tenido que utilizar herramientas de educación virtual o de coordinación virtual. Por ejemplo, hay algunos que hablan de... hay algunos que han tenido que adaptar con rapidez a las nuevas tecnologías, que es algo que mucho ha pasado, ha tenido que ocupar, por ejemplo, Zoom, Google, etc. Hay otros que hay unos que dicen que han tenido que usar creatividad, otros coordinación virtual, apoyándonos en las organizaciones que realizan nuestros proyectos, o sea, trabajar colaborativamente. Hay muchos con el uso de TIC. Hablan de adaptarse a través también del uso de Google, de Classroom, de Zoom, acompañamiento individuales virtuales en vez de trabajar de manera grupal. ¿Qué más? Utilizando redes sociales, videollamadas, webinar, creación de material audiovisual, etc. Si se fijan, ¿cuál es una como cosa que se repite? Voy a dejar de compartir pantalla aquí. ¿Cuál es una cosa que se repite, que es interesante? Que la mayoría habla del método, de la actividad, de la plataforma, ¿ya? Y ese es un error, ¿ya? Y lo vamos a revisar a continuación, y por eso hice este ejercicio, porque una de las cosas que sucede es que lo que intentamos hacer es adaptar la herramienta, pero no cómo usamos esa herramienta. Y ese es el primer error de por qué de repente nos vemos con programas que, aunque le pongamos todas las herramientas tecnológicas y TICs del mundo, no funcionan de la manera que nosotros esperamos. ¿Ya? Así que les voy a mostrar, vamos a empezar con la presentación, y les voy a ir contando algunos elementos importantes a tomar en consideración al momento de hacer una adaptación de un programa educativo o de un programa Uno de los aspectos importantes a tomar en consideración en el momento actual que estamos viviendo, ahí dice, esto lo vi el otro día en una presentación que hizo un profesor de la Universidad de Chile. Dijo, en situaciones extraordinarias, como las que vivimos hoy, se necesitan acciones extraordinarias. Aunque no siempre serán ideales, ojo, pero sí deben ser pertinentes y flexibles a la situación actual. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de esto? ¿Y qué es lo clave de esto? Acciones extraordinarias. ¿Qué nos querrá decir eso? ¿Ya?
Acción extraordinaria es algo que hacemos todos los días. Acción extraordinaria es algo tradicional. Acción extraordinaria es lo que venimos haciendo siempre. No. Entonces, eso es lo primero que debemos tomar en consideración. Estamos viviendo una de las peores pandemias en los últimos 100 años, con restricciones que no habíamos vivido quizás en muchas décadas. Entonces, ¿cuál es lo complejo? Lo complejo de esto. Lo complejo de esto es que no podemos seguir o tratar de solucionar los contextos de nuestros programas o solucionar las estrategias de nuestros programas solamente pensando en que si le ponemos Zoom o algo Google o Meet o cualquier TIC está solucionado. ¿Ya? Porque eso no es una acción extraordinaria. Acción extraordinaria es pensar más allá, ver un poquito más allá y tratar de pensar qué es lo que está sucediendo y cómo nosotros y nuestros equipos como profesionales podemos de alguna manera ver las cosas de diferentes formas porque la situación es extraordinaria. Lo otro importante de esta afirmación es que no serán ideales, ¿ya? Y aquí hay un permanente error que estamos cometiendo, que es pensar de que la adaptación va a ser exactamente lo mismo que lo que veníamos haciendo en una condición normal. Tenemos que pensar que no estamos en una condición normal. Esto quiere decir que esta adaptación que vamos a hacer no va a ser lo ideal, sino que va a ser la mejor forma en la cual podemos reaccionar frente a este contexto de contingencia. Pero siempre pensando que todo lo que hagamos sea pertinente y flexible. Entonces, cuando ustedes me ponían muchos de los ejemplos que yo leía mientras hablaban en Menti, mientras ustedes conversaban en sus grupos de trabajo, ustedes hablaban mucho de las herramientas, de usar videoconferencias, decían webinar, decían Meet, decían Zoom, decían Skype, hablaban mucho de la herramienta. El problema es que la herramienta es lo de menos. Lo importante es cómo nosotros pensamos nuestros proyectos, más que cómo lo hacemos en este nuevo contexto. Para esto les quiero mostrar un modelo para el proceso de adaptación de programas educativos o programas sociales. ¿Ya? Si ustedes se fijan, al final del modelo, recién estamos hablando de las herramientas, actividades y recursos. Pero hay algo muy grande que tenemos que trabajar desde el comienzo. ¿Ya? Entonces, pongámonos en la situación, todos ustedes tienen a cargo, están trabajando en proyectos sociales o proyectos educativos. Entonces vayamos al comienzo de esto, donde dice proyecto y programa inicial. Ahí estamos. Quizá hemos intentado hacer cosas, pero estamos ahí en el programa inicial. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer es hacer un análisis contextual. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque las condiciones contextuales en las cuales estamos actualmente cambian todo el escenario de lo que nosotros habíamos pensado para nuestro proyecto inicialmente. El error que cometemos es tratar de mantener nuestros proyectos tal cual, solamente cambiando las estrategias, solamente cambiando las herramientas y los recursos, sin cambiar los objetivos estratégicos del mismo. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que los objetivos estratégicos de nuestros programas, nosotros los construimos en otra condición, sin contingencia, sin COVID, sin pandemia, sin, por ejemplo, acá en Chile, sin estallido social, sin un montón de otras contingencias actuales que hacen que cuando pensamos toda la estrategia del proyecto, esa estrategia se pensó para otra realidad que ya no es la que estamos viviendo ahora. Entonces, lo primero que debemos hacer es priorizar y analizar contextualmente cómo nuestros proyectos funcionan. ¿Ya? Para esto, debemos analizar 3 elementos claves, que es lo que vamos a ver a continuación. Nosotros tenemos que trabajar con los objetivos detrás de los proyectos. Todos nosotros, sean proyectos sociales, educativos,
dentro de una ONG, dentro de una escuela, dentro de una fundación, un instituto, etc., tienen objetivos estratégicos. ¿Ya? Esos objetivos estratégicos, que yo no hablo de objetivos específicos, sino que estratégicos, tienen que ser readaptados inicialmente. ¿Ya? Para esto tenemos que trabajar en 3 ejes principales. El primero es analizar la viabilidad y factibilidad de lo que hacemos, de lo que propusimos como proyecto. ¿Ya? Ahí se evalúan condiciones, por ejemplo, como aspectos operativos, metodológicos, económicos, por ejemplo. ¿Estamos en la misma condición como institución para cubrir estos gastos o ya no estamos en estas mismas condiciones? ¿O tenemos que hacer ahorro, por ejemplo? De conocimiento instalado. Nuestra gente, nuestros equipos conocen Zoom, conocen Meet, conocen estrategia online, conocen herramientas, etc. De capital humano disponible. Por ejemplo, tenemos equipo disponible para hacer de proveedores. Por ejemplo, muchas organizaciones están complicadas porque ya no tienen proveedores para ciertos servicios. No pueden mandar a hacer ciertas cosas porque ya no hay proveedores para esos activos. Entonces, lo importante de que hay que pensar ahí es qué elementos influyen en la correcta ejecución de nuestros proyectos y cómo esos elementos son viables y factibles. Entonces, ¿qué pasa con esto? Inmediatamente podemos marcar una especie de hacer de marcarlo el límite a la cancha. Esto es lo que podemos hacer porque esto es lo que el contexto actual nos permite. ¿Ya? Un error que yo he visto en bastantes fundaciones, por ejemplo, es, ya, compremos licencias de Zoom, compremos licencias de Meet, compremos Microsoft Teams, compremos eso, y empiezan a gastar recursos en estrategias o plataformas antes de pensar siquiera para qué la van a ocupar. ¿Ya? Entonces lo primero es, al interior de la organización, al interior de los equipos de trabajo detrás de los proyectos, pensar qué cosas son viables, qué cosas son factibles. Y lo que no es viable o factible bajo la presente condición, simplemente se deja de lado. Yo no empiezo a forzar ciertas acciones o ciertos objetivos del proyecto que definitivamente no se pueden llegar a cabo. Si un objetivo de mi proyecto es hacer talleres presenciales junto a la gente, donde yo esté compartiendo ahí con la gente en el territorio, justamente, eso no se puede hacer. No se puede hacer porque muchos estamos en cuarentena, porque está prohibido, porque es un riesgo a la salud. Entonces no se puede. Entonces yo, en vez de adaptar forzosamente eso, digo, esto específicamente no se puede. ¿Ya? ¿Cuáles son las acciones que sí se pueden en base a este análisis de viabilidad y factibilidad? Una vez que yo tengo claro este análisis de viabilidad y factibilidad, yo paso a la evaluación de contexto, tanto interno como externo. Esto es muy importante, porque yo tengo que entender qué es lo que le sucede, por ejemplo, a mis usuarios, a mis estudiantes, si somos de un proyecto educativo, a la gente que recibe el servicio o el proyecto que yo doy. Tengo que también analizar qué pasa con mis financistas, o con mis mandantes, o con quién está a cargo, las autoridades públicas, por ejemplo, de un sistema educativo, o el mantenedor del colegio o de la escuela. Tengo que pensar en ellos, qué es lo que están pensando ellos, y tengo que también pensar en qué pasa con mi equipo. Pero es súper importante esto. Por ejemplo, yo he visto varias fundaciones, ONG, que encuestan, por ejemplo, a sus usuarios, y lo único que les preguntan es, por ejemplo, ¿usted tiene conexión a internet? ¿Tiene equipo para conectarse? Cuando finalmente eso no es lo más importante. Lo más importante es qué es lo que le pasa ahora. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo cree usted que nosotros, a través de nuestros programas, podemos apoyarlos? ¿Podemos darle un soporte? ¿Cómo nuestros programas pueden modificarse para poder atender a las necesidades que tiene ahora? Porque muchas de las necesidades que ustedes detectaron en algún momento que dio origen a sus programas, no son prioridad ahora. ¿Ya? Entonces ahora los espacios tienen otras prioridades, los territorios tienen otras prioridades, las escuelas tienen otras prioridades. ¿Ya? Entonces yo insistir con mi programa porque tengo que hacerlo porque sí, es un error. Yo tengo que preguntarle a mis usuarios, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que esperas de nosotros? ¿Cómo nosotros te podemos ayudar
en base a estas condiciones que hay actualmente. El análisis con los financistas, o con los que nos entregan los recursos para los proyectos, o las autoridades. ¿Qué es lo que esperan ustedes que hagamos? Por ejemplo, ¿cuál es el marco de acción que ustedes esperan? ¿Ya? Y se van a fijar muchas veces que quizá el que entrega el financiamiento no está esperando que el proyecto se haga tal cual como se esperó. Va a entender de que van a tener que haber, obviamente, ajustes. Y obviamente también revisar qué pasa con el equipo interno. ¿Cuáles son las expectativas del equipo interno? ¿El equipo interno tiene las capacidades para enfrentar esto? ¿Tiene la motivación para enfrentar esto? Muy pocas veces pensamos en la salud mental de nuestros equipos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tenido que pasar 8, 7, 6 horas pegados al computador de reunión tras reunión? Y eso, obviamente, va a afectar su salud mental. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de nuestro equipo? ¿Cómo nuestro equipo va a enfrentar este nuevo escenario? Porque yo puedo pensar un programa súper bueno, con estrategia, no, si vamos a ocupar Zoom, cuando finalmente el Zoom se puede volver en un estresor de los equipos, en un estresor de los usuarios. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que mi equipo tiene, por ejemplo? Entonces, es súper importante indagar estos tres elementos. El equipo, los financistas o la autoridad o quien está detrás del programa, hacia arriba, y nuestros usuarios, ¿ya? Que son los que reciben el servicio, ¿ya? Es súper importante hacer este análisis, porque si no hacen este análisis, van a tener equipos, primero, equipos estresados, ¿ya? Que van a estar trabajando bien ahora, pero tengan ojo, esta situación no va a durar un mes, no va a durar 2 meses, ¿ya? En Latinoamérica, al menos, los expertos proyectan que vamos a estar recién volviendo a una semi-normalidad, ni siquiera normalidad, semi-normalidad, agosto, septiembre, ¿ya? Muchos expertos han recomendado de que mejor pensemos que el 2020, si vamos a pensar en un programa, pensemos en el 2020. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que han pensado, si vamos a adaptar nuestros programas, adaptemos nuestros programas para el 2020 completo. ¿Para qué nos vamos a hacer más problemas? El 2020 va a ser una situación que va a estar así. Entonces, la mirada de, por ejemplo, cuando ustedes analizan viabilidad, factibilidad, el contexto de su equipo, también va ampliando la mirada respecto a la temporalidad. Ya no piensan esto como una emergencia en el hoy, sino que empiezan a mirar esto como cómo esto puede proyectarse en el tiempo, ¿ya? Y obviamente la tercera, pensando que la mayoría de los que están aquí son de organizaciones sociales, son la equidad de resultados e impacto. Principalmente, por ejemplo, también los que trabajamos en escuelas públicas, en liceos públicos, por ejemplo, donde atendemos población vulnerable. ¿Cómo podemos adaptar nuestros programas para que lleguen a la mayor cantidad posible, considerando también aspectos de inclusión? ¿Ya? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, no, si yo puedo hacer todos mis programas online, sí, pero ¿todos nuestros usuarios tienen acceso, por ejemplo? Entonces nosotros podemos dar una solución tecnológica súper buena, pero que finalmente es para el 20% de nuestros usuarios. Y al resto no les sirve, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que pensar cuáles son la forma o la manera en la cual nosotros todo esto que hemos pensado puede llegar a la mayor cantidad posible de personas, ¿ya? Ser resultados lo más equitativos posible, ¿ya? Esto no es fácil de analizarlo, no es para nada fácil, pero tienen que hacerlo. De repente, es mejor generar soluciones más simples, menos estrambóticas, menos innovadoras, pero que lleguen a todos, en vez de generar soluciones súper innovadoras, pero que no llegan a nadie, o llegan a súper poco, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes tienen claro este escenario, que este es un trabajo interno que tienen que hacer, interno en relación con sus usuarios, sus financistas, etc., una vez que tienen claro este escenario, tienen que pasar a la siguiente parte, que es llegar a este punto medio. Entonces, ustedes evalúan su contexto, analizan viabilidad, factibilidad, etc., ven la equidad de resultados, y como se fijan ahí, van viendo qué cosas se van cruzando. Mira, esto somos capaces de hacer,
nuestros financistas, nuestros usuarios están de acuerdo con eso, y le llegaría a la mayor cantidad de gente posible. Ya, esa es la vía de... ¿Cuál es lo importante de esto? Es lo importante que les permite empezar ya a destacar cuáles son las cosas que ustedes pueden hacer y que van a tener un impacto positivo, y cuáles las que no van a servir, y lo mejor de este punto es que del comienzo no pierden tiempo en aquellas cosas que no van a servir, ¿ya? Porque muchas organizaciones han invertido mucho tiempo, muchas semanas, muchos días en soluciones y no les sirve y están otras. Entonces, en vez de perder ese tiempo, empiezan desde el comienzo sabiendo qué cosa sirve y qué cosa no sirve. Entonces nos embarcamos en cosas que por el análisis anterior ya sabemos que son útiles. Entonces, con esta información, nosotros revisamos los objetivos de los proyectos y los contrastamos con esto. Y vemos qué objetivos se pueden y qué objetivos no se pueden. Y tenemos que hacer un filtro. Van a haber objetivos de nuestros proyectos que no se van a poder lograr, ¿ya? Por mucho que adapten, por mucho que ocupen todas las tecnologías del mundo, no se van a poder lograr. Entonces, ustedes tienen que hacer este filtraje curricular o ajuste curricular, en donde tienen que decir, esto no se puede, esto se puede, y vamos a concentrarnos en esto, y vamos a poner a nuestros equipos en esto, ¿ya? Y una vez que ustedes ajustan los objetivos, comienzan a ajustar la estrategia. Si se fijan, todavía no hemos hablado ni de plataforma, ni de recursos, ni de actividades, ni nada de eso todavía, ¿ya? Ni de cómo llegamos al usuario, nada. Simplemente estamos hablando de la estrategia, que es lo primero que tiene que cambiar. Ustedes, no, es como las manos hacen lo que la cabeza le dice. Ustedes pueden tener otras manos, pero si la cabeza sigue pensando lo mismo, sin importar las manos que tengan, la mano va a seguir haciendo lo mismo, ¿ya? Entonces ustedes tienen que primero cambiar cómo funciona la cabeza del proyecto antes de pensar en las manos. Que las manos serían las TICs, los recursos tecnológicos, etcétera, 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 ¿ya? Recién pensada eso, ustedes tienen que decir, ya, nuestros objetivos los analizamos, ¿cómo hacemos la estrategia de bajada? ¿Ya? Que es cómo finalmente estos objetivos se vuelven realidad ante nuestros usuarios. Y ahí recién en ese punto, comienzan a reformular las actividades y recursos metodológicos de los proyectos. Ahí recién, si se fijan, ¿ya? Entonces, en ese punto, vuelven, si se fijan a volvemos, entramos a los ajustes, y recién entramos a la reformulación de la actividad de los recursos metodológicos, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esto, antes de pasar a la reformulación de recursos? ¿Qué es lo importante y clave de esto? Jamás modifiquen recursos o actividades de un programa sin antes hacer un análisis estratégico del mismo, ¿ya? Recuerden siempre esta analogía. Los recursos, actividades son las manos del programa. La cabeza del programa son los objetivos, la estrategia, etc. Si ustedes no cambian la cabeza, las manos van a seguir haciendo lo mismo, ¿ya? Yo tengo que primero cambiar cómo el programa piensa, cómo los equipos piensan, antes de modificar cómo voy a llegar al usuario, ¿ya? Entonces, una vez que yo hago ese proceso de planeamiento y ajuste de la modalidad, o sea, yo empiezo a pensar, ya, no estamos en el contexto pasado, ya, las actividades presenciales no sirven, o no las voy a poder ocupar, bla, 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 todo eso, empiezan a pensar, ya, este es mi nuevo escenario, ¿cómo yo adapto? ¿Ya? ¿Cómo tomo decisiones en ese nuevo concepto? ¿Ya? Y ahí recién ustedes comienzan a definir el medio de contacto con el usuario. Entonces, en ese punto, ustedes tienen 3 tipos de acciones que pueden hacer en este contexto actual, como organización y como proyectos sociales o educativos. Tienen las modalidades asincrónicas, que son los espacios en los cuales la interacción no se da en tiempo real, ¿ya? O sea, por ejemplo, no es esto que estamos haciendo ahora, que estamos conversando, claro, en diferentes locaciones, pero en el mismo tiempo. Asincrónico es cuando no se da eso en tiempo real, ¿ya? La intervención se entrega remota y en un tiempo diferido, ¿ya?
no existe una relación directa entre el usuario y el programa, sino que es diferida. Existe una segunda modalidad que es sincrónica, ¿ya? Que quiere decir que la interacción se da en tiempo real, independientemente que las personas estén en diferentes espacios físicos, pero es en tiempo real, y es la modalidad más cercana, se podría decir, a lo que nosotros hacemos en un contexto más presente. Y luego hay una tercera modalidad que es mixta o híbrida, en la cual combinamos estos dos elementos, ¿ya? Donde combinamos espacios tanto asincrónicos, que son remotos y diferidos, con espacios sincrónicos que son en tiempo real, ¿ya? Y yo voy decidiendo a través de esto cuál es la capacidad de interacción que mi programa tiene con sus usuarios. Y voy definiendo recién en este punto cómo llego a mis usuarios, ¿ya? ¿Qué hago para que mi programa atienda al usuario? ¿Ya? Y ahí ustedes tienen estos ejemplos, ¿ya? Entonces yo tengo, por ejemplo, 3 decisiones principales que considerar, ¿ya? Ustedes pueden tener usuarios de 3 tipologías. Pueden tener usuarios con baja o dificultosa capacidad de contacto con ustedes, y no estoy solo hablando de contacto online, o de contacto de conexión. Acá no estoy hablando necesariamente de conexión, estoy hablando de contacto con ustedes. Hay usuarios que, independientemente de su calidad de conexión, pueden tener más o menor contacto con ustedes. Entonces, cuando hablamos aquí, hablamos del acceso. Bajo, dificultoso acceso a sus usuarios. Entonces pueden tener de bajo, de moderado o de alto acceso, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, con usuarios de bajo o dificultoso acceso, donde no es tan fácil llegar a ellos, ¿ya? Tenemos que hacer un mixto entre actividades presenciales, porque olvídense que, consideren que aún se pueden mantener, con las precauciones del caso, aún se pueden mantener ciertas actividades presenciales, pero muy, muy, muy básicas, sin contacto, obviamente, ¿ya? Y actividades asincrónicas, utilizando principalmente TIC básicas y foco en lo individual. Cuando tenemos dificultades de acceso al usuario, lo ideal es que nuestros programas hagan un enfoque más individual que grupal, porque me va a costar más trabajar grupal, y además yo tengo problemas de acceso a esos usuarios, ¿ya? Entonces muchos programas que atienden población que es muy compleja de trabajar porque está, por ejemplo, aislada, o es de difícil acceso, no tiene conectividad, etc., los programas tienden a tener un foco más bien individual que grupal. Entonces, por ejemplo, en estos casos, ¿cuáles son, por ejemplo, algunos ejemplos de actividades que se pueden hacer o de maneras de llegar a estos usuarios? Una, por ejemplo, puede ser entregar material vía encomienda o entrega presencial sin contacto. Muchos de los servicios de courier actualmente están activos y tienen servicios sin contacto. Entonces yo puedo perfectamente, por ejemplo, si yo quiero que mi usuario acceda a material, pero por ejemplo mis usuarios no pueden acceder a un correo electrónico, o a una plataforma, o a internet, por ejemplo, o no pueden descargar material, yo no puedo decir, ya, entonces no hago nada. Hay posibilidades de hacer entregas presenciales sin contacto, liderados por la misma institución que puede generar una estrategia de entrega sin contacto, o a través de estos couriers con servicios sin contacto, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar algo con mis usuarios, pero necesito que ellos accedan a un material, yo puedo generar eso, o también generar puntos de retiro. Por ejemplo, en otros casos que yo he podido ver en otros países, por ejemplo, en supermercados barriales, se podría decir almacenes barriales, o juntas de vecinos barriales, generan puntos de retiro, por ejemplo, de materiales, o alguna ONG que necesitan entregar ciertos productos, o ciertos alimentos, o ciertos utensilios que son necesarios, generan puntos de entrega. Entonces no van a entregarle a cada usuario, sino que ellos generan puntos de entrega que conocen que son de fácil acceso para los usuarios, ¿ya? También se pueden coordinar presencialmente el trabajo con grupos pequeños. Sabemos que se puede trabajar con grupos pequeños, con todas las medidas de seguridad, obviamente. Ustedes también pueden desarrollar actividades con grupos pequeños que principalmente les permita coordinar las acciones que están haciendo los programas en terreno. Y esto, obviamente, se puede hacer con un seguimiento vía telefónica o un plan de trabajo de monitoreo, donde se priorice, por ejemplo, si yo tengo un usuario con difícil acceso,
priorizar, por ejemplo, el celular por sobre otros medios de contacto que necesiten, por ejemplo, internet, por darle un ejemplo. Entonces, pueden, por ejemplo, establecer mesas de ayuda telefónicas o mediante mensajería, en donde el usuario pueda mantenerse en contacto con usted mediante un número al cual ellos llamen. O uso de mensajería para trabajo individual o grupal, como WhatsApp. Por ejemplo, han habido casos de profesoras en sectores rurales que los estudiantes del sector rural no tienen acceso a un computador para poder tener una clase online. Entonces, por mucho que la profesora ocupe Zoom, nadie se va a conectar. Entonces, por ejemplo, hay casos de profesoras en las cuales han ocupado esta estrategia, o escuelas que han ocupado esta estrategia, en donde se hacen puntos de retiro de material, se le entregan guías a los estudiantes físicas, porque como los estudiantes no tienen acceso a internet, no las pueden descargar. Estos estudiantes van a esos puntos, o son los mismos profesores con una estrategia de entrega, o a través de courier, hacen llegar los materiales, los profesores les llega este material, a los estudiantes les llega este material, y luego, a través de grupos de WhatsApp, van monitoreando, por ejemplo, el avance de los estudiantes. Esto perfectamente se puede llevar a un símil de un programa social, en donde yo estoy fomentando, por ejemplo, trabajando ciertos temas con una junta de vecinos, por ejemplo, le hago llegar el material a través de estos mecanismos, y luego me coordino, nombro ciertos coordinadores dentro de la junta de vecinos con los cuales yo voy coordinando con ellos el trabajo que se va haciendo mediante WhatsApp. Y los vecinos mismos son los que se van coordinando para el trabajo en ciertas temáticas. Entonces, claro, habitualmente yo hacía el proyecto en terreno, en la junta de vecinos, me juntaba con ellos, pero yo ya no puedo hacer eso. Pero sí puedo ir articulando con estas estrategias formas de trabajo. Uso de multimedia básica, por ejemplo, videos o audios que se puedan compartir, por ejemplo, por WhatsApp. Uso de website, radio, canales de TV comunales. Por ejemplo, en Perú hay una experiencia bastante potente de cómo se está ocupando las radios y los televisores y las televisiones locales, los canales locales, que es de mayor acceso, o las radios locales, para poder hacer llegar información a los usuarios. Le dicen al usuario, conéctate de tanto a tanto a la radio, que todos se pueden conectar a una radio, y vamos a hacer el taller en esta radio local de las 9 a las 10 de la mañana. Entonces los usuarios tienen el material y además tienen la radio, tienen el llamado telefónico por 6 preguntas y hacen el taller, pero lo hacen a través de la radio. Esto cuando se piensan en soluciones extraordinarias fuera de la caja, un poco pensar así. ¿ya? Las radios siguen funcionando y todos tienen acceso a la radio y no necesito internet para acceder a una radio. Y uso, por ejemplo, el correo electrónico con mensajería simple de bajo impacto. Por ejemplo, esto pensando en básico. Por ejemplo, ¿qué pasa si nuestros usuarios tienen conexión moderada, por ejemplo? Yo puedo usar ya una modalidad mixta entre híbrida, con predominancia obviamente asincrónica, porque la conexión es moderada. Entonces, ahí, por ejemplo, ya podemos usar multimedia alojada en sitios, por ejemplo, en un sitio donde tengan video, donde tengan audio, donde tengan material para descargar, etc. Uso, por ejemplo, de redes sociales. Lo importante es que sean redes sociales oficiales, porque obviamente ahí hay temas de privacidad que hay que tener como mucho cuidado. No informales, pero sí pueden ya ocupar redes sociales. Muchas personas ocupan, por ejemplo, si están trabajando con población juvenil, ocupan Instagram, con población más adulta ocupan Facebook o Twitter, etc. Porque, por ejemplo, si ustedes saben, las compañías de teléfono no cobran datos, no consumen datos por ocupar redes sociales. Entonces, si ustedes hacen sus programas por redes sociales, la persona puede acceder a sus programas sin consumir datos, ¿ya? Que es algo muy importante ahora. O sea, le sale gratis a la persona, o lo que paga por el plan. Elaboración de cursos formativos, por ejemplo, con cápsulas 100% sincrónicas, donde la persona no tiene que conectarse a internet de manera online, de manera en vivo. Uso de material previamente grabado, por ejemplo, para compartir, que se pueden compartir durante el medio. Uso de tutoriales online que permitan la práctica de ciertas actividades. Por ejemplo, no sé, ponte tú, yo puedo decir, mi programa es deportivo. Por ejemplo, en mi programa los niños juegan fútbol. Las niñas y las niñas juegan fútbol. ¿Cómo diantres puedo yo mantener un programa donde los niños juegan fútbol? Por ejemplo, en otros países me ha tocado ver, por ejemplo, que mandan videos tutoriales donde el niño tiene que practicar ciertos ejercicios físicos a través de videos que le mandan sus profesores,
para que el estudiante o el niño y la niña mantengan actividad física en la casa. Y a través de esa actividad física le van reforzando ciertos valores que el programa quiere reforzar. Entonces ellos mantienen que los niños y niñas que participan en los programas mantengan la actividad física a través de estos videos que le mandan, y después los estudiantes le van haciendo feedback respecto a cómo van avanzando con esto. Entonces un programa que uno podría decir, no hay forma de mantenerlo activo, porque por ejemplo los niños juegan fútbol, o las niñas juegan fútbol, sí se pueden mantener activos, a través de, por ejemplo, estos espacios de tutoriales, seguimiento, etc. El uso, por ejemplo, de seguimiento mixto, por ejemplo, mediante celular o plataforma, el uso limitado de videoconferencia, obviamente porque es una modalidad mixta, chat o foro en directo, por ejemplo, mediante plataformas de fácil acceso, como por ejemplo YouTube o cosas así, y obviamente sitios web informativos. Y si ustedes y sus usuarios tienen acceso a sus usuarios, si no es tan complejo acceder a sus usuarios por ejemplo tienen buena conexión, ya recién pueden empezar a ocupar estas estrategias más amplias, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, una videoconferencia, un streaming, un webinar vía YouTube, por ejemplo, actividades comunitarias vía streaming, reuniones sociales, por ejemplo. Yo he visto casos, por ejemplo, de entidades que les ponen video a grupos, por ejemplo, que están más confinados, que tienen menos acceso o relaciones sociales con otras personas, entonces hacen videos, conferencias donde muestran videos, muestran películas, uso de MOOC, que son los cursos online masivos, que es una muy buena herramienta que les permite llegar a muchos usuarios. Y por ejemplo también una parte muy importante en este punto es que también que las organizaciones no pierdan el miedo de hacer eventos, por ejemplo, eventos masivos donde muestran lo que están haciendo, porque así les permiten mantener activos sus programas ante la comunidad. Material predominantemente disponible de forma online, por ejemplo, para descarga, elaboración de cursos formativos e-learning mixtos entre sincrónicos y asincrónicos, uso de plataformas educativas como Google, Microsoft y otras, uso de aplicaciones disponibles en PC o celulares. Piensen, por ejemplo, que si ustedes van a hacer un trabajo online y la mayoría de sus usuarios se conecta por celulares y no por computador, el elegir la plataforma también es importante. No todas las plataformas funcionan bien, por ejemplo, en celular. El Zoom no funciona muy bien por celular. Pero hay otras, o por ejemplo, Instagram Live funciona muy bien en celular. Entonces, elegir, si mis usuarios se conectan por celular, voy viendo cuál es la mejor estrategia. Y, por ejemplo, seguimiento mixto con celular y videollamadas. Si se fijan, hay un montón de opciones. Aquí hay por lo menos 30 opciones que ustedes pueden combinar. O sea, la manera de llegar al usuario hay. La manera de pensar un poquito fuera de la caja y pensar cómo llegar hay montonera de formas. Por eso, les vuelvo a reiterar, la forma como llegamos al usuario no es lo más crítico, porque hay un montón de alternativas. Lo más crítico es cómo estratégicamente nosotros llegamos a esto, cómo estratégicamente utilizamos estos elementos para poder llegar a nuestros usuarios, ¿ya? Esta discusión de cuál es la plataforma que vamos a ocupar, cosas así, es la última discusión de este tema. Lo primero es cómo llegamos. Por ejemplo, si yo tengo un programa que promueve competencia o habilidad a través del fútbol, por ejemplo, y yo digo así como, no, es que el fútbol es mi objetivo final, obviamente yo quedo en shock si se me corta, si tengo una situación no presencial, porque yo digo, es que los niños no pueden dejar fútbol, se acabó. Pero si yo hago una reformulación de mi objetivo y digo, el fútbol es instrumental, lo que yo hago es, por ejemplo, aportar a la salud mental de los participantes, aportar a la salud física, a los hábitos sanos. Si se fijan, eso cambia. Entonces yo digo, no es tan necesario que el estudiante esté ahí, o el niño o la niña esté ahí jugando fútbol. Quizás yo puedo hacer cosas que le puedo hacer en la casa, en donde transmito los mismos aprendizajes que yo quiero que haga, y lo hace jugando fútbol. Entonces yo puedo hacer que arme un video, que haga ejercicio en la casa, hacerle rutina, y hacerle seguimiento en la rutina, cosas así. Entonces yo estoy cumpliendo el mismo objetivo, pero con otro instrumento, ¿ya? Una vez que tienen claro este escenario, que ustedes se fijan, es como, tienen que pensar en esto, que es súper importante. ¿Cuál es el tipo de usuario que yo atiendo? ¿Ya? Esto es clave porque finalmente ustedes pueden pensar en una herramienta súper bonita, pero no está atendiendo al tipo de usuario que ustedes atienden, ¿ya?
Entonces también piensen que cada usuario tiene diferentes formas de vincularse con el entorno. Tenemos usuarios, por ejemplo, los que trabajan con tercera edad o con adultos mayores, por ejemplo. Pensar en hacer clases por Zoom, ocupar Instagram o cosas así no sirve de nada, ¿ya? Yo tengo que pensar de que con ellos tengo que ocupar tecnología mucho más básica, programas mucho más concretos, mucho más estructurados. No así, por ejemplo, si yo trabajo con personas de la generación Y o la generación Z, que son mucho más ágiles, uno puede ya ocupar Instagram, no sé, por ejemplo, ahora algunos programas están ocupando TikTok, por ejemplo, que es de 0 a 20 años, por ejemplo. Yo, por ejemplo, no tengo la menor idea cómo se ocupa TikTok, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tú trabajas en un programa con jóvenes, adolescentes, todos saben cómo se maneja TikTok, o Instagram, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, para ciertas generaciones, Facebook ya es una plataforma de viejos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con entender cuál es el usuario que nosotros trabajamos, porque las estrategias de abordaje y de bajada que nosotros elijamos tienen que considerar también este elemento, cuáles van a ser las plataformas que vamos a ocupar para eso, ¿ya? Y por último, también importante, ustedes tienen que visibilizar las oportunidades de colaboración que existan, las acciones de colaboración, por ejemplo, que pueden existir entre diferentes instituciones. Esta situación actual no la vamos a superar solos, no la vamos a superar creyendo que nuestra institución solo va a solucionar todo el tema. Tenemos que alinearnos y colaborar cruzadamente entre las diferentes instituciones. Por ejemplo, algunos ejemplos, generar el enlace entre programas, por ejemplo. Si ya hay un programa, por ejemplo, de otra fundación, que ya llegó al usuario, y es el mismo usuario que yo tengo que llegar, ¿para qué voy a inventar todo un nuevo sistema para llegar al mismo usuario? Me alineo con esta institución que ya logró llegar a ese usuario, y trabajamos conjuntamente y nos vamos colaborando. Por ejemplo, proponer soluciones conjuntas ante el desafío. Por ejemplo, ahí a continuación les voy a mostrar ejemplos a nivel internacional de cómo diferentes instituciones se colaboran entre ellos, Ahí, por ejemplo, hay un comentario que se indica que, por ejemplo, hay un tema obviamente educacional y de experiencia que las personas sí pueden adaptarse, pero ojo, hay que pensar que las soluciones que estamos pensando son unas soluciones inmediatas, ¿ya? Uno podría decir, sí, las personas de 30 años podrían ser capaces de adaptarse a usar ciertas tecnologías, pero esto lo tengo que hacer rápido, ¿ya? Entonces, cuando yo pienso en mi análisis de riesgo, estas personas tienen que pasar por un proceso de adaptación para poder ocupar esta tecnología. Lo que yo pienso inicialmente es, mejor busco las tecnologías que son más cercanas a ellos, más que estar adaptando al usuario a lo que yo voy a hacer. Cuando yo hago un proceso de inducción al usuario, quiere decir que yo al usuario lo estoy adaptando a lo que a lo que yo decidí. Y en este contexto, lo mejor que podemos hacer es nosotros adaptarnos al usuario, porque eso nos permite una bajada más rápida, ¿ya? Otro punto importante es buscar oportunidades de financiamiento cruzadas, por ejemplo. No ir cada uno salvándose quien pueda, sino que estar trabajando de manera cruzada. Proponer soluciones conjuntas colaborativas, por ejemplo, como decía anteriormente. Generar espacios de diálogo, que es súper importante, entre las mismas entidades, entre gobiernos, entre empresas, pero como bloque, ¿ya? No uno a uno, porque eso no sirve de nada, tiene que ser como bloque, ¿ya? Y generar espacios concretos de compartir experiencias. Para finalizar la presentación, por ejemplo, yo le quiero mostrar estos dos casos, que son casos en Escocia. Les comento estos casos porque yo tuve la oportunidad de estudiar allá, entonces tengo muchos colegas que trabajan en el tercer sector allá, y bueno, les estuve preguntando cómo lo están haciendo allá, para poder enfrentar en Escocia, que ha sido un caso de éxito en tercer sector, que obviamente son las fundaciones, la ONG y todo eso, un caso de éxito de cómo están enfrentando esto. Y por ejemplo, hay un ejemplo ahí, les muestro dos ejemplos. Uno es el hub informativo, la SCVO,
es una especie como de red que aglutina todas las organizaciones sociales de Escocia, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se alinearon con una ONG que se llama Third Sector Lab, que hace soluciones digitales. Entonces ellos crearon este Information Hub, que es simplemente un espacio open source compartido, en la cual todas las instituciones que quieran participar tienen que indicar en un archivo abierto qué es lo que están haciendo para poder hacer llegar el servicio a los usuarios, y cómo lo están haciendo, cuál es la estrategia, brevemente, en unas 10 líneas. Entonces, esto se genera en una especie como de matriz compartida de estrategias. Por ejemplo, este open source que tiene aquí, tiene, por ejemplo, más de 200 estrategias compartidas. Y es abierto, ¿ya? Entonces todos se pueden meter y ver qué está haciendo él, qué está haciendo él, qué está haciendo él. E imagínate para las instituciones lo que significaría poder entrar a un documento abierto donde yo puedo leer 200 estrategias reales que están llevándose a cabo, y además yo tengo que compartir también mi estrategia. Y esto, por ejemplo, lo organizaron en un mes, ¿ya? Obviamente lo organizó una institución que es articuladora, y además lo que hizo esta organización, organizó las estrategias por tipo, o sea, entidades educativas, sociales, de salud, bla, 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 y las ordenó y impulsó para que ellos tuvieran reuniones específicas. Entonces, cada grupo de instituciones, cada 15 días tiene una reunión. Entonces, en esa reunión se comparten las experiencias, cómo ha ido, y en esa reunión también se alinean y buscan colaboración. Oh, mira, yo estoy trabajando en Puente Alto, tú también estás trabajando en Puente Alto, ya, pues entonces trabajemos juntos esto, ¿para qué vamos a estar trabajando separados? Ya, ordenémonos, veamos cómo llegamos a los usuarios, bla, 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 por ejemplo. ¿Ya? Puente Alto es una comuna de Santiago, por ejemplo, las que no son de Chile. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo que es muy simple, pero que ha tenido un impacto trascendental. Y aquí en Chile debería, o en Perú, en los países que nos visitan, hay organizaciones que son macro, ¿ya? Estas organizaciones son las que deberían moverse para hacer esto, y si no son ellas las que se mueven, las organizaciones de abajo hacia arriba empezaron a organizarse para esto. Y está este otro ejemplo que encuentro súper bonito, que se llama Urban Root. Esta Urban Root es una ONG que trabaja en temas de entrega de alimentación para familias vulnerables. El problema que tenían, por ejemplo, era que habían más de 50 ONG que hacían lo mismo, ¿ya? Y la gente no sabía cómo acceder a esas ONG. Esta ONG principalmente su trabajo es entregar canastas de comida a las personas vulnerables, cosa que en nuestros países está también con el problema. Hay personas que no pueden salir a comprar, etc. Entonces lo que hicieron es, ellos generaron un mapa conjunto en donde en una ciudad indicaron todos los puntos donde la gente puede ir a tener los servicios de esta ONG. Entonces, por ejemplo, dónde puede retirar comida, dónde puede ir a recibir apoyo para ciertas cosas, y ellos marcaron estos puntos con diferentes simbologías. Entonces las personas acceden a esto y pueden inmediatamente ver, por ejemplo, por día, qué ONG van a estar atentas, activas por día, en dónde van a estar, y esto también lo imprimieron y lo repartieron en los vecindarios donde ellos atienden, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que un grupo importante de ONG que pudieron haberlo hecho por separado, ahora están trabajando juntos y mucho más alineados. Eso es lo que les quería presentar. Traté de avanzar rápido porque estamos como un poco, nos va un poco la hora, pero si se fijan hay un montón de temas importantes que ustedes tienen que considerar, que no es solamente qué plataforma ocupo, o si ocupo Zoom o no ocupo Zoom, sino que es mucho más allá de eso, tiene que ver con esta visión global de análisis. Y esto en todo ejemplo, ojo, no es solamente uno que puede decir, pero esto se aplica solo a una organización, no, se aplica a una organización social, a una ONG, a un colegio, a una escuela, a un liceo, a una institución educativa, cual sea. Todos tienen un plan estratégico y de ahí tienen una bajada, ¿ya? Por ejemplo, yo he visto casos en escuelas, por ejemplo, que los profesores intentan hacer planes de bajada, pero como la escuela a nivel, o colegio a nivel estratégico, no lo está pensando así, no les funciona a los profesores, ¿ya? Entonces lo mismo tienen que hacer con los programas que ustedes están trabajando. No pueden en este tipo de cosas no pueden partir de abajo hacia arriba, ¿ya? Como dice Brian, es súper importante, no se puede forzar el modelo, ¿ya?
tienen que entender el contexto que hay, ¿ya? Tienen que entender el contexto antes de empezar a intervenir en ese contexto, sobre todo con las condiciones extremas que estamos. Ahora ahora vamos a ver brevemente un caso, antes de pasar a las preguntas y ya cerrar el taller. Como le comentaba, vamos a estar cerrando entre 18:30 a 7. Le paso el micrófono a Javiera, no sé, ¿está por ahí, Javiera? Sí. Para que pueda comentar la experiencia, en la cual también una experiencia que me tocaba estar también involucrado trabajando con ellos, por eso lo consideré que es una muy buena experiencia, porque justamente hemos estado en todo este proceso analizando un poco lo que yo les presenté a continuación. Entonces, un muy buen ejemplo para que ustedes vean cómo esto se transforma en un caso real. Oye, muchas gracias. Soy Javi Pietro de Trascender. Gracias, Celia, como siempre. Cristian es mi amigo. Trabajamos juntos hace un montón de tiempo y es un honor tenerlo como voluntario. Esta instancia surge a propósito de la colaboración cruzada. Es lo que hacemos en Trascender. Nos dedicamos a esto, a la transferencia de conocimientos, potenciando a las organizaciones sociales a través de nuestros voluntarios. Y fuimos además en este proceso de migrar hacia lo virtual, sujetos de aprendizaje, y desde ahí nos parecía que debíamos compartirlo con otras organizaciones que están en el mismo proceso, empezando o preguntándose cómo hacerlo, y para nosotros un sueño cómo hacerlo además sin fronteras. Trascender hasta marzo de este año trabajaba solo en Antofa, en Conce y en Santiago, y hoy día tenemos la tremenda posibilidad de hacerlo sin ninguna frontera. Entonces para nosotros es un regalo que estén todos ustedes conectados, sobre todo a los que nos visitan de otros países. Es un sueño que no habíamos podido cumplir cuando solo estábamos en el modelo presencial. Para contarles un poco la experiencia de Trascender, somos una fundación que nos dedicamos a capacitar y a fortalecer a otras organizaciones sociales a través de voluntarios profesionales. Y también tenemos otra patita, que es el voluntariado corporativo. Voluntariado corporativo que en el fondo trabajamos en total a nivel nacional con 9 o 10 empresas, no me acuerdo bien, pero creo que entre 9 o 10 empresas, donde les ofertamos proyectos para que sus colaboradores puedan convertirse en voluntarios de algunos proyectos que levantamos en común, la necesidad del lugar donde van a suceder estos proyectos, y además como levantamos la importancia que para la empresa y que la empresa le releva estos proyectos. Y hasta entonces, el año pasado, eran proyectos presenciales con transferencia de conocimientos, y la mayoría, yo diría que el 90% de esa oferta era hacia educación formal, colegios. Entonces, cuando llegamos a marzo y nos empezamos a guardar en las casas y a entender que esto ya no iba a pasar, además de correr en círculo y estar muy angustiados, un día dijimos ya, no puede ser y tenemos que buscar la forma de aprender a hacer esto de manera virtual. Y lo primero que hicimos fue conversar con muchísima gente. Las primeras conversas fueron con Cristian. Fue uno de los miles con que conversamos, porque nos dedicamos muchísimas horas a eso, a escuchar, a conversar, a contar nuestros dolores, en el fondo, que era como lo íbamos a hacer si ya no podíamos estar presencialmente. Era un dolor de cabeza pensar en lo virtual sin saber hacerlo. Y esa fue una muy buena práctica, y también de mucha colaboración cruzada. Conversamos con muchas organizaciones también. Y eran conversas re buenas, porque muchas veces organizaciones súper grandes nos pedían reuniones para ver cómo lo estábamos haciendo, y para nosotros era, qué importante, pero en verdad qué importante la instancia de poder escucharnos finalmente. Sí, la buena práctica de compartir el problema y llegar juntos hacia soluciones o encontrar soluciones colaborativas fue un tremendo aprendizaje para este proceso. Y como contarles así concretamente, estamos felices porque después de un mes y medio, como ya empezamos en una de nuestras empresas, bueno, en 3 en paralelo, a ejecutar uno de nuestros proyectos más importantes, que son las mentorías. Son mentorías vocacionales a los alumnos. Hay un acompañamiento 1 a 1, mentor-alumno, y ha resultado súper bien. Ha sido clave lo que decía Cristian recién, como yo siento que cometimos todos los errores que Cristian mostraba. Pensamos que teníamos que hacer el mismísimo proyecto que nosotros hacíamos de manera presencial a lo virtual. Nos dimos cuenta que eso no era posible, que teníamos que adaptar, teníamos que centrarnos como en el objetivo concreto y no en lo instrumental. Como a propósito de esto de fundaciones que los niños juegan a la pelota, sí, jugar a la pelota es un instrumento, pero hay un objetivo más profundo. Nosotros logramos entender y encontrar nuestro objetivo, que es fortalecer organizaciones, transferencia de conocimiento, y desde ahí adaptarlo.
también fue fundamental hablar con nuestra contraparte. Cristian decía como el que financia, y claro, estos proyectos están en el marco de voluntariado corporativo. Las empresas, por supuesto, nos pagan por ejecutar estos proyectos, y fue fundamental tener muchísimas conversas con cada contraparte, que nosotros nos asombramos de que entendían perfecto que el objetivo no se iba a perder, pero sí iba a cambiar la periodicidad de un proyecto o la ejecución de ese proyecto. Estaban súper flexibles, lo entienden. Nosotros teníamos el temor de que no fuera así, y en ningún minuto pasó eso. Siempre entendieron que esto requería tener otras consideraciones y por lo tanto ejecutar de manera distinta. Entonces también decidimos no ser pretenciosos. Nuestros proyectos de mentoría habitualmente duraban 3 a 4 meses, y en paralelo trabajamos con 15 o 20 alumnos y 15 o 20 mentores. Hoy día estamos partiendo en la misma empresa con 4 alumnos, en la otra con 5, y el proyecto más grande es con 6, y en un proyecto que va a durar 4 semanas. Y fue pensado así, conversado así, y estamos muy convencidos porque es un piloto, y todos lo entendemos como un piloto. Aprestamos a los voluntarios y aprestamos a los alumnos para este proceso. Hemos tenido muchísimas y tenemos agendadas muchísimas reuniones previas a que parta el proyecto, porque entendemos que la virtualidad nos quitó como el vínculo que sentíamos que se daba en lo presencial, que es un componente fundamental para el éxito de nuestros proyectos, y entonces estamos aprendiendo y buscando la forma de que tengamos igual ese vínculo con otras conversas, otras preparaciones y otras actividades, y vamos bastante bien, estamos súper contentos con eso. Otra cosa que me parece que es súper bueno destacar, a propósito de los 2 ejemplos que nos mostró recién Cristian de las organizaciones europeas, en Chile la Red Nacional de Voluntarios, de la cual somos parte, Vicente Gerlach, que es nuestro director, está ahora también en el directorio y está siendo presidente de la Red Nacional de Voluntarios. Estamos armando un repositorio de buenas prácticas de organizaciones de este mismo tema, de cómo en el fondo migramos nuestras buenas prácticas para migrar hacia lo virtual. Así que está pasando, lo estamos replicando, y esperamos, si les interesa, después que nos escriban para poder entregarles más información. Y solo para terminar, 2 ejemplos súper buenos que no son de trascender, pero yo creo que súper concretos de muy buenas prácticas y de cómo se han reinventado. El WinZoo, no sé si lo conocen, un zoológico importante que queda en Win. Están haciendo una campaña preciosa porque, por supuesto, el 18 de octubre ya les había golpeado, y después con marzo mucho más. Hicieron una campaña súper bonita de adoptar animales, que en el fondo es como no sé, nosotros adoptamos un orangután, por ejemplo, entonces ¿cómo me hago cargo de alimentar? No tengo al orangután acá metido en mi casa, me gustaría, pero no ha pasado. Pero ¿cómo nos encargamos como de alimentarlo? Después empezaron a hacer proyectos con colegios y cursos de distintos jardines infantiles, entonces les mandan cápsulas de ese animal que en el fondo adoptó ese colegio. Ahora estaba revisando su Instagram, Ignacio, que es el dueño del proyecto WinZoo, que además es veterinario, cuenta como cada día de un animal distinto, interactúa con ese animal, o sea, se reinventaron, no había ni una posibilidad de sostener las visitas, y entonces le dieron una vuelta, y según yo juzgo, lo están haciendo muy bien, ha sido muy chora la nueva forma. Y hay un café para niños, soy mamá de un niño de 2 años, y hay un montón, que en Antofa también fui la otra vez a un café como súper adaptado para mamás con niños, con juegos para niños, al que íbamos habitualmente acá, ya no va más. Entonces decidieron como vender unas cuponeras, que no tengo idea cuánto costaba antes, pero sacaron una cuponera que la puedo comprar hoy día, mucho más barato que el precio que tenía antes, y usarla cuando esto se arregle. Y también siento que una tremenda forma, es una inversión, y es una forma como, y ahí me salgo del ejemplo de la organización social, pero es un buen ejemplo de cómo se están adaptando y buscando soluciones. Y además también están mandando como material para poder jugar con los niños en la casa, que es lo que están haciendo hartos jardines infantiles. En el fondo me parecen que son súper 2 buenos ejemplos locales de cómo le dan una vuelta y se salen de la caja, que es lo que nos mostraba Cristian. Eso eran mis notas para compartirles. Y desde Trascender siempre estamos absolutamente disponibles, hoy día en todo Chile y en toda Latinoamérica, eso es maravilloso, para poder sumarnos a las necesidades que vayan surgiendo. Ahí las coordinadoras están haciendo una pega tremenda, así que felicitaciones de antemano por eso y muchas gracias. Y me muteo porque ahora habla Judith. Gracias, Cristian. Sí,
Sí, muchas gracias, en verdad. Desde el área del voluntariado profesional, donde aceptamos organizaciones sin fines de lucro, principalmente para ayudar a la gestión interna, también estamos mutando todo virtual, como esta instancia. Yo creo que la segunda instancia que hacemos un poco más masiva, entonces lo invitamos también a que sean parte de eso y que sean parte de irnos solicitando proyectos. Estamos entre regiones, pero estamos haciendo todo interregional. Ya hay muchas caras que conocemos, entonces lo invitamos nomás a que nos vayan haciendo consultas. Al final igual les podemos dejar nuestro correo, o cuando les compartamos la PPT también pueden ir haciéndonos, solicitándonos voluntarios, y también le doy la palabra a Cristian para que alguien también pueda hacer alguna pregunta o dar algunas palabras de cierre, y nada más que darle agradecimiento a todos por quedarse hasta el final de la instancia. Y, no sé si lo conocen, pero Zoom tiene una funcionalidad para hacer preguntas, donde ustedes pueden como levantar la manito. Así que nos quedan algunos minutos antes de ir cerrando. Entonces no sé si tengan alguna consulta. Si no saben cómo levantar la manito, pueden escribirla en el chat. Yo vi que mientras yo fui presentando, varias personas hicieron algunas consultas que yo las pude leer en su momento, obviamente, y ahora quedaron muy atrás en el chat. Pero aprovechando los minutos que nos quedan, no sé si existe alguna consulta. Recuerden que se puede levantar la manito, entonces yo le doy el audio a la persona que levante la mano. Si no, puede hacer la pregunta por el chat. Si no, vamos cerrando ya. Cristian, por mientras las personas logran pensar su pregunta, sería bacán que todos pudieran activar la cámara y pudiéramos sacar una foto grupal como de la iniciativa, a lo menos como para poder tenerla. Hay varios que no están activados y las coordinadoras están muy atentas para poder sacar la foto final. Así que si pueden activar sus cámaras, sería bacán. ¿Listo? ¿Están todos listos y preparados para la foto? Bueno, hay alguien que no tiene cámara, pegamos la fotito después en algún momento. Ahí había Valentina, hay una persona que quiere hacer consulta. Valentina, en la parte de participantes, abajito justo de donde está el listado de participantes, hay una cosita que dice levantar la mano. Y uno aprieta ahí y levanta la mano. Así me aparece en el... A mí me sale ahí mismo, como en la barra abajo, en reacciones. Como que ahí aparecen dos manitos. Si apretáis reacciones, que sale como una carita con un más, aparece como esa mano. ¿Qué es eso? Y esa mano. Ahí Valentina levantó. Valentina, ya reinicié tu audio. Hola, Cristian. Hola, Valentina. Bueno, primero agradecerte por tu presentación. Yo trabajo en Casa del Encuentro, que es un programa de la Fundación Santa Ana. Trabajamos con niños de 0 a 6 años y sus cuidadores. Hay varias cosas que quizás las hemos hecho intuitivamente, pero escucharlas, ordenarlas, poner un poco, organizar todo lo que ha sido este tiempo en tu presentación, la verdad es que se agradece muchísimo. Te quería hacer una pregunta. Nosotros, no sé si se puede responder, pero quizás si nos puedes ayudar a pensarla también. Nosotros trabajamos con una intervención hace ya 6 años, que tiene un modo también de pensar los resultados de una manera que bueno, tiene que ver con toda la experiencia recorrida. Entonces, también nos ocurre a propósito de los presupuestos y los financistas y todo lo que ha implicado estas modificaciones en el tipo de trabajo, cómo también poder en algún momento saber si esto está respondiendo o no a nuestros objetivos, como en términos de evaluación y de resultados. Ha sido quizás para nosotros difícil también en todo este ajuste,
saber si es que efectivamente estamos llegando ahí o no. No sé si se puede responder mi pregunta, pero te lo planteo como inquietud, que cuando hay tantas modificaciones, ¿cómo podemos saber si es que estamos llegando a nuestros objetivos? Sí, Valentina, mira, lo primero que hay que tener en consideración que cuando yo modifico o adapto mi objetivo, también se tienen que adaptar las métricas en las cuales yo estoy evaluando los objetivos. O sea, yo tenía una estrategia como histórica de cómo ir evaluando objetivos que se iban haciendo repetitivamente en el tiempo, porque las modificaciones no eran tan grandes, el contexto era relativamente el mismo. Yo tengo que pensar que también mi métrica y mi forma de medir tiene que también modificarse. Eso es lo primero que tengo que pensar. Y lo otro es también ver cómo las formas de medir pueden ser adaptativas al contexto en el cual que estoy. Por ejemplo, no sé, pues yo hacía un taller y al final del taller hacía una encuesta a los participantes y con eso medía, bueno, ahora no tengo esa posibilidad. Entonces, también cuando se piensan en estrategias de intervención, las estrategias de medición tienen que también tener coherencia con esta estrategia. O sea, por ejemplo, yo estoy pensando que toda mi estrategia de intervención es no presencial y es asincrónica, no puedo estar pensando que mi evaluación va a ser una encuesta online, por ejemplo, asincrónica, donde yo necesito que la gente esté ahí. Entonces tiene que tener primero cierta coherencia, entonces tiene que haber una coherencia en la forma o instrumentos en las cuales yo mido y en los criterios o variables que yo ocupo. Los criterios variables tienen que estar vinculados con los objetivos que yo adapto. Entonces eso igual es un desafío importante porque habitualmente nosotros mantenemos cierta estrategia y lo importante es que también pensar que las métricas que logremos ahora no sé si van a ser tan comparables con lo que generamos en otros contextos. Entonces esto igual va a romper cierta como tendencia de medición. No sé, por los que están vinculados con el tema educativo, por eso se critica tanto el gobierno en Chile va a aplicar el CIMSE, que es la prueba de medición porque no tiene ningún sentido, así, metodológicamente hablando, no tiene ningún sentido. Entonces uno tiene que entender de que de repente hay ciertas métricas, hay ciertas estrategias de medición que ya no te van a servir. Eso es un desafío. El otro desafío importante es tratar también de innovar o tratar de ser original también con esas formas o estrategias de llegar. No es fácil porque al igual como es difícil generar los procesos de intervención, son también difíciles pensar la forma en que yo tengo que medir esos resultados. Ahí es un trabajo que tienen que hacer, o sea, la forma específica no te la puedo dar porque depende de cada contexto. Pero sí, lo que les puedo recomendar lo primero es, al modificar los objetivos, la estrategia, esas variables tienen que verse reflejadas en la evaluación. O sea, ya se piensa de que se van a mantener las mismas estrategias evaluativas anteriores, adiós. Sí se pueden quizás mantener ciertas cosas, pero las variables tienen que cambiar. Y los instrumentos tienen que ser coherentes, o la manera de evaluar tiene que ser coherente con la estrategia de bajada que yo estoy haciendo y la forma en la cual yo me estoy contactando con los usuarios. Eso por un lado. Y lo otro importante, y que se lo he dicho a varias instituciones con las cuales me ha tocado trabajar y un poco asesorar, es hay que entender y tener súper claro que este año van a haber brechas importantes en los objetivos y expectativas que nosotros tenemos de nuestros proyectos. O sea, no vamos a lograr por ninguna forma el proyecto como lo teníamos pensado, aun cuando lo modifiquemos, ¿ya? Por eso en la primera lámina yo hablo de lo que no va a haber un escenario ideal, ¿ya? Entonces, eso es importante conversarlo con los usuarios, es importante conversarlo con aquellos que ponen los recursos, con los propios equipos, de que este escenario no va a haber escenarios ideales, no va a haber respuestas ideales. Entonces hay que ser como bien realista en este contexto, de que cuando nosotros midamos resultados, hay que entender de que estamos en una pandemia, estamos en una de las peores pandemias de los últimos 100 años, estamos en una de las peores crisis de salud en casi todos los países latinoamericanos, entonces no podemos pensar siquiera que vamos a lograr resultados ideales en un contexto así. O sea, estamos apenas tratando de mantener activos las cosas. Entonces eso tiene que estar muy en claro en el momento de evaluar los objetivos, y no solo por parte de la institución, sino que también por parte de los usuarios,
Esto se ha visto mucho reflejado en el tema de las escuelas. Por ejemplo, tú tienes como los padres reclamando una cosa y los colegios, las escuelas tratando de hacer otra cosa. Y entonces tienes como peleando entre ellos. Y eso es porque tú tienes que alinear expectativas. Si tú no alineas expectativas, se generan estas especies como de bando. ¿Okay? Uno quiere algo y el otro quiere otra cosa. O sea, acá hay que alinear expectativas. Entonces, lo otro que les recomiendo también es que cuando ustedes hagan la adaptación de objetivos, lo conversen con todos aquellos que están vinculados, no solo internamente, sino que todos los que están vinculados, porque también eso va a afectar positivamente al momento de evaluar los resultados. O sea, que todos estamos al tanto de que estamos en una situación compleja. ¿Ya? Porque no los va a medir ahora, los va a medir después. Y quizás los midas cuando la situación ya esté más tranquila. Pero el proceso se dio en un contexto de contingencia. Gracias. Ya, Paulina Quintana. Porque para no todo ha sido fácil. Entonces también me decía que más adelante ella nos puede hacer algún como concurso para la mesa y en temas de turismo. Paulina. Volviendo un poco a lo de nosotros, bueno, la Carla me dijo que tuvieron ayer reunión, que tenía algunas novedades. Parece que la Paulina estaba... Sí, estaba en otra conversa, ahí la muteamos. En plena conversa. Voy a dejarla en pausa entonces. ¿Hay alguna otra consulta o alguna duda? Porque la Valentina estaba en otra. ¿No? Ya, entonces vamos, porque ya estamos en la hora ya. Vamos a comenzar a cerrar. Voy a bajar la mano a la Valentina. Les quiero, antes de darle el paso ya a Judith para ir cerrando el taller, les quiero agradecer su participación. Tuvimos sobre 100 participantes, un buen número. Uno de repente ve 100 participantes y se imagina así como 100 personas en una sala, sería harto. Pero bueno, agradecerle la participación, agradecerle que haya, como decía Javiera, personas de diferentes países. Obviamente para uno como profesional, siempre es bonito poder compartir lo que uno ha aprendido con los demás. También una invitación que todos en cierta medida podemos también ir compartiendo lo que sabemos, en espacios quizás grandes, en espacios más pequeños. Y esta es una invitación también, esto es un trabajo que yo lo hago de manera totalmente voluntaria a través de Trascender. Entonces una invitación así, como yo le he podido a ustedes entregar esto que he aprendido en el tiempo, ustedes también puedan compartirlo también con otras personas y hacer el trabajo también de cadena de ir ayudándonos. Estamos en una situación súper complicada, donde tenemos que ayudarnos, no nos queda otra opción. Tenemos que dejar el individualismo de lado, que de repente lamentablemente es característico de nuestras sociedades, empezar a colaborarnos de verdad, porque no hay otra forma. Así que feliz de poder aportar en lo poco que sé respecto a este tema, y obviamente yo voy a través de Trascender entregar esta presentación, se va a grabar también, para que a través de los correos se pueda compartir y ustedes obviamente lo pueden después ver o revisar con calma. Así que muy agradecido de todos por su participación y espero de todo corazón que lo que hayamos conversado hoy día les sea realmente de utilidad. Son consejos que por lo menos lo he visto que han funcionado muy bien en otras instituciones, entonces no debería por qué no funcionar bien en las suyas. Y harta fuerza. Estamos en un contexto complicado y nos queda harto tiempo todavía. Estamos recién entrando a los piques en nuestros países latinoamericanos, así que nos quedan varios meses todavía. Así que paciencia, harta fuerza, y a seguir adelante. ¿Ya? Muchas gracias a todos y le paso a Judith para hacer el cierre. Sí, lo último. Muchas gracias, Cristian. Gracias a todos los que participaron en esta iniciativa. Le estoy dejando ahora abajito el correo en el caso de que nos quieran escribir. Desde este correo les va a llegar la presentación, proyectos@fundaciontrascender.cl. Espero que haya sido de su agrado. Hicimos todo lo que pudimos. Cristian es súper experto en esta área, así que tenemos que sacarle el jugo. Y como Trascender, quedamos todas las coordinadoras de las 3 regiones y de cualquier lugar en el que necesiten algún apoyo profesional. Y veo a alguien que levantó una manito, así que, Cristian, no sé cómo lo podemos hacer para que pueda decir algo. Creo que Patricia levantó su manito y Cristina, no sé. Pati, ¿querías decir algo? Sumarme al agradecimiento
y también sumarme al agradecimiento hacia Cristian, hacia la disponibilidad de poder estar con nosotros hoy, y también a las personas y a todas las organizaciones y docentes que están acá. Muchas gracias por participar. Y como decía Judith, estamos completamente a disposición de lo que necesiten, ya sea en esta temática o en la que ustedes piensan que necesitan ayuda o asesoría o lo que sea. Estamos completamente a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Vemos que resultó, así que vamos a seguir invitando a las otras iniciativas para que también se vayan sumando y se puedan ir sumando su equipo. Ya pues, ¿estamos listos entonces? Abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, saludos. Cuídense, que estén muy bien. Gracias.